Bueno, nos encontramos continuamente y de nuevo y felizmente en Buenos Aires, capital de República Argentina. Se pueden preguntar ustedes por qué me encuentro aquí y qué relación tiene el monumento que tenemos atrás con la República Argentina. Nada más y nada menos que tenemos una iglesia rusa, una iglesia ortodoxa rusa fundada a finales del siglo XIX por parte de la familia imperial rusa. Exactamente, hay unas placas dentro del zar Alejandro III, de su esposa María Feodorovna y de diversos miembros de la familia imperial, grandes duques especialmente. Como ven, no es por ningún motivo, pero sí que motiva el momento ir vestido de esta forma al estilo ruso imperial, al estilo de la época de los zares de la dinastía Romanov. Y aquí delante tenemos nada más y nada menos que una fotografía traída de Ekaterimburgo, donde fue asesinado con su familia del zar Nicolás II y también el zar Nicolás II con su hijo el zarevich, enfermo de hemofílica, también asesinado, como he dicho, junto a otros miembros de la familia imperial, de la familia directa del zar Nicolás II Romanov. ¿Y por qué traemos este motivo en relación con los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco? ¿Qué tiene que ver Rusia con España? Es una lejanía geográfica importante, el idioma es diferente y la iglesia no era la iglesia católica, sino la iglesia ortodoxa rusa. Pero sí que hay una relación directa respecto a un acontecimiento fundamental en la historia del mundo, que fue nada más y nada menos que la Revolución Rusa de 1917, o también llamado muy históricamente y muy argumentado golpe de Estado del partido bolchevique del momento, liderado por Vladimir Ilich Ulyanov. Traemos aquí este motivo porque la Revolución Rusa, el comunismo o el bolchevismo, tiene una relación muy directa con la caída de la Segunda República, con la realidad de la Segunda República Española y con la historia de España respecto a la Guerra Civil Española o Cruzada de Liberación Nacional o Guerra de Liberación Nacional, que así se llamó. El comunismo tuvo una importancia fundamental, o el bolchevismo en aquel momento, desde el mismo momento que triunfa respecto a no a la caída de los zares, no a la caída de la dinastía Romanov, sino al derribo de lo que fue consecuencia de la revolución, de la primera revolución rusa que derroca al zar Nicolás II en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, liderada por Kerensky y otros socialdemócratas también procedentes de la época de los Romanov. Entonces quiero dejar bien claro que la revolución que derriba el trono zarista es la revolución de febrero, que podía haber dado lugar a una monarquía constitucional o a un régimen democrático más o menos socialdemócrata. Quienes derrocan a Kerensky y al gobierno provisional son los bolcheviques, una palabra que viene del ruso y significa Bolshoi, mayor, grande. El teatro Bolshoi de Moscú quiere decir grande, espectacular, importante, bonito. El bolchevismo triunfa en una primera disolución respecto a los mencheviques. Menchevique significa en ruso pequeño. Entonces surge la predominancia de los bolcheviques con el dominio de los soviets, consejos de soldados y obreros y campesinos, y de ahí viene al lugar la doctrina aplicada a lo político, que viene del marxismo de Marx, como ustedes conocen perfectamente. Y de ahí la herencia por parte de Lenin y, por cierto, de otros revolucionarios bolcheviques que en su mayoría eran de origen judío. Debo destacar la figura de Lev Davidovich Trotsky, León Trotsky, que fue verdaderamente un hombre inteligentísimo, el verdadero hacedor de la Revolución Rusa, del momento del golpe de Estado bolchevique, sobre todo en el antiguo San Petersburgo, después Leningrado, y un hombre que luego se va a enfrentar a Stalin con el trotskismo y, como saben, va a ser asesinado por parte de Stalin en Coyoacán, en México, Lev Davidovich Trotsky. Pero luego podríamos mencionar muchos otros judíos que se unen a la revolución y que prácticamente en los años 30, con las purgas de Stalin, van a ser totalmente purgados, totalmente asesinados, totalmente convertidos en seres ajenos e incluso acusados de postrevolucionarios.
Me refiero a este monumento que tenemos aquí delante, que es verdaderamente una maravilla. Yo puedo decir que he tenido una relación muy directa con Rusia, incluso en lo personal y casi familiar, pero también en lo histórico y a nivel presencial. Mi primer encuentro con Rusia o con la Rusia soviética fue en plena época soviética, valga la redundancia, y a posteriori he viajado reiteradamente y he vivido reiteradamente allá, en esa nación tan importante en el ámbito europeo y también en el ámbito mundial, en la época imperial, en la época soviética y también en referencias al mundo actual. Rusia para mí, por cierto, como una referencia personal y una referencia afectiva, es importante para mí en muchos sentidos. Tuve la oportunidad de acudir nada más y nada menos que al traslado de los restos de la familia imperial masacrada en Ekaterimburgo a San Petersburgo y a su entierro solemne presidido por Boris Yeltsin, que fue comisario del pueblo nada más y nada menos que en Ekaterimburgo o Sverdlovsk, y que fue quien, como comunista que era en su momento y bajo las órdenes del Kremlin, derribó la casa Ipatiev, la casa donde vivió la familia imperial en últimos momentos de su vida. ¿Por qué quiero mezclar, si me permite la expresión, el asunto Rusia soviética, Rusia imperial, con la España del siglo XX, con la España de Francisco Franco, con la España de la Segunda República? Porque a raíz de la Revolución, en España tiene una importancia muy importante ese triunfo. Y tenemos la realidad en cuanto a que se funda el Partido Comunista de España hacia los años 20, como una escisión del Partido Socialista Obrero Español, que supuestamente es heredero del antiguo Partido Socialista, el que gobierna con los comunistas actualmente en España. Y entonces surge el Partido Comunista y va a tener una beligerancia no a nivel en principio electoral, que nunca la tuvo y nunca la ha tenido en ninguna nación del mundo, pero sí a nivel beligerante, compitiendo con otro movimiento cruento y sangriento que se ha venido a llamar el anarquismo o el comunismo libertario. Como saben ustedes perfectamente, también de fundación y de origen ruso, por el príncipe Kropotkin, un príncipe que se decide a crear ese movimiento nihilista, ese movimiento revolucionario, ese monumento terrorista, ese monumento anarquista que tiene por principio ni Dios ni Estado. Y hemos inventado ahora a Dios. ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? Mucho, muy importante. Porque Dios tenía una relación muy directa con la religión ortodoxa. Y esta iglesia que tenemos aquí delante es una iglesia ortodoxa fundada, como hemos dicho, por la familia imperial romana. La familia imperial romana tenía una relación muy directa con la iglesia ortodoxa. Era la unión y el trono. El zar era el ungido del Señor. El zar, cuando era entronizado en Moscú, iba bajo palio. Y voy a contar una anécdota muy curiosa que nos va a vincular históricamente y también nos va a vincular respecto a lo que ocurre en España actualmente. Yo, entre las conferencias que he dado, centenares de conferencias de diferentes motivos, pronuncié una conferencia en la Casa de Rusia de Barcelona, exactamente en 1918, a raíz de mi viaje a Ekaterimburgo, con motivo del centenario de la matanza de la familia imperial. Entonces, en el desarrollo de la conferencia, se me ocurrió mentar, creo que muy propiciamente, la identificación del zar de Rusia, de lo que era el zarismo, del trono y el altar, con el franquismo. En cuanto a que hay un detalle temporal, un detalle fotográfico, respecto a que el zar era el ungido del Señor y salía de la catedral, de las catedrales del Kremlin bajo palio. Franco también entraba en las iglesias bajo palio. En medio de esa disertación, la directora del centro, no me ha ocurrido nunca en ningún lugar, pero eso transparenta la situación actual de España, me corta y me dice que ahí no se mienta Franco. Fíjense la situación que yo viví. Entonces, para intentar continuar la conferencia, vine a decir que yo lo único que pretendía no era una manifestación ni de franquismo ni de zarismo, sino una manifestación histórica de lo que era la identificación del trono y el altar, en este caso Iglesia Ortodoxa, con lo que se llamó el nacionalcatolicismo en época de Francisco Franco. Decirles también que, según entiendo, el comunismo también fue un movimiento que intenta de alguna forma paliar las circunstancias
sociales, vamos a ver, voy a explicar. Cualquier movimiento, incluso el demonio, no se presenta en un primer momento como un ser sádico ni un ser masoquista. Viene de alguna forma a defender algo positivo, que es salir en favor positivo de las lacras de la vida, del diario devenir. Entonces el comunismo se presentó como la solución paradisaica a todos los males que ocurrían, y efectivamente había muchos defectos en el régimen de los Románov y también en la época de la monarquía misma de Alfonso XIII y en otros momentos históricos y geográficos de Europa y de otros lugares. Se presenta como salvador, pero se convierte en un régimen eminentemente criminal y un régimen que rompe totalmente con el deseo del ser humano de prosperar, con la iniciativa, digamos, si me permite la expresión liberal, del ser humano de salir adelante, porque en cuanto a su ideología no permite el realizarse, o sea, no cree en el ser humano personal y cree en el ámbito superior que se llama de la sociedad. Sí que es un movimiento que en teoría, por lo menos en principio, defiende los derechos del trabajador. En la época zarista no existían unos derechos principales para el trabajador, hasta tal punto que lo que se valoraba era lo que se llamaba la realidad del burgués, del noble, y el trabajador no tenía ningún valor económico y social. Pero va a ser un fallo enorme que se va a demostrar con la caída del muro de Berlín, y más en el sentido de una realidad de lo que las personas tienen a bien situarse o ser sociales o encontrarse en un momento definido de su vida. Vengo a decir, cuando se construye el muro de Berlín en el año 62, es un muro que divide la Alemania oriental y la Alemania occidental. Y yo pregunto, la Alemania oriental era comunista, era dependiente del régimen soviético de Rusia. ¿Cuántas personas quisieron saltar el muro en defecto de la posibilidad de perder la vida hacia la zona occidental? Muchísimas personas. ¿Cuántas personas de la zona occidental a la zona oriental soviética quisieron saltar el muro sin ningún problema, porque no los iban a disparar, no los iban a masacrar, no los iban a matar? Ninguno prácticamente. Esto demuestra lo que es el devenir del ser humano y la intención del ser humano. No digamos lo que significó el anarquismo, que fue una ideología verdaderamente criminal, y luego vamos a hablar de su influencia incluso en Cataluña durante la Guerra Civil y antes de la Guerra Civil y en gran parte de España. El anarquismo, por lo menos el comunismo, que no es libertario, propone una realidad política que se puede practicar, pero el anarquismo, que habla ni Dios ni Estado, no en ningún sentido se puede practicar, porque habla de tal liberalidad del ser humano que no se conforma respecto a ningún poder ni ninguna determinación superior a él, que es imposible realizar en la vida. Por otra parte, el comunismo, y démonos cuenta perfectamente, y hemos hablado de lo que significa la identificación de la ortodoxia con el zarismo y la identificación total del catolicismo con el régimen de Franco, es el primer régimen político, si me permiten la expresión, que niega la realidad de Dios, que niega la existencia de Dios, que intenta realizar un análisis científico materialista en cuanto a que Dios no existe. Y si vemos en el desarrollo de la humanidad, ninguna nación, ningún pueblo ha dejado de tener una elevación trascendente por encima de él. Vamos a ver los pueblos de la antigüedad, vamos a hablar de los pueblos precolombinos, vamos a hablar del mismo judaísmo. Todos tienen una visión trascendente de un ser superior que está por encima de nosotros y que trasciende a nuestras voluntades y que de alguna forma nos determina en el ser y en la vida. El comunismo lo niega totalmente, niega la existencia de Dios. Y es más, los modernos comunismos de hoy en día que tenemos en España y en muchos sitios, aquí tenemos pegatinas de un partido comunista argentino, niega y realiza el mayor desafío a la decisión creadora de Dios. ¿Y cuál es ese mayor desafío? No solamente la criminalidad de su existencia real como en la política, sino el aborto. El aborto permite permite el matar al nasciturus, cuestión que se debate muy propiamente actualmente en España. En mi querida España, actualmente
Hay por parte de los gobiernos socialcomunistas, incluso de los gobiernos nacionalistas que en principio tenían una entidad católica, el PNV, ¿no? Admiten el aborto e incluso quieren declarar como un derecho fundamental al aborto en la Constitución española. Cuestión que es verdaderamente increíble, porque es un desafío a la realidad de la vida, a la realidad humana del ser humano. Para el judaísmo es muy importante la mujer que no es estéril, porque es la mujer que propiamente de alguna forma va a ser la madre del Mesías todavía esperado. Pero el comunismo es algo que rompe incluso, ya digo, con la realidad precolombina, ¿no? Que existían las religiones falsas que pueden ser consideradas por las religiones actualmente modernas o actuales, como hemos mentado, la expresión, el judaísmo, el cristianismo, la religión ortodoxa, incluso la religión islámica, principalmente religiones monoteístas, ¿no? Entonces, aquí viene un argumento muy básico de la realidad social que tenemos no en la época de 1917, sino en el siglo XX. Y termino esta disertación delante de esta maravillosa iglesia rusa y luego nos vamos a encaminar a un pequeño monumento a un ruso que ha sido asesinado recientemente por el actual régimen criminal de Putin, un heredero, quieras que no, de la KGB y del mundo comunista. Termino haciendo una ejemplificación de lo que significa Argentina. Argentina, entre otros valores principales y a resaltar, es una nación receptora de todas las comunidades religiosas, étnicas, geopolíticas que han necesitado recibir refugio en esta gran nación, República Argentina. Un ejemplo que me presentaba recientemente en el interior de esta iglesia es un ruso que ha emigrado recientemente con motivo, según me dijo, de la guerra de Ucrania. No sé si el motivo era que disiente profundamente de la agresión criminal de Putin o que ha venido, como joven que era, a refugiarse del servicio militar y la posibilidad de morir. Y también termino, como terminé esa disertación en la Casa de Rusia en Barcelona, haciendo un elogio en favor de todos los asesinados en el mundo que han sido, son y serán por parte de los bolcheviques, por parte del comunismo y especialmente la familia imperial de Rusia asesinada en Ekaterimburgo en el año 1918, también otros miembros de la familia imperial que fueron asesinados en otros lugares de Rusia, lo que produjo una fuerte emigración de más de 500.000 rusos llamados blancos que no estaban de acuerdo con la revolución rusa. Muchos tampoco estaban de acuerdo con el zarismo, pero sí con un gobierno posible, democrático, provisional y no provisional, con una nueva constitución democrática que hubiera regido a un Románov o no. Los Románov gobernaron durante 300 años Rusia y el último zar fue Nicolás II Románov, que lo tenemos aquí delante, y aquí fotografiado con su hijo hemofílico, que murió también junto a sus hermanas, su familia y varios de los criados, el doctor Vodkin mismo, en Ekaterimburgo en una noche fatídica en el mes de julio de 1918. Gracias y no entiendan, no pretendan que esta disertación delante de la iglesia rusa es salirme, lo que decimos en España, por los cerros de Úbeda respecto al motivo de este ciclo de disertaciones, de intervenciones que argumentan con motivo de los 50 años de Francisco Franco Bahamonde. Para Francisco Franco, la Revolución Rusa fue importante en su mentalidad, como fue también, que hemos mencionado, la situación del 98, de finales del siglo XIX, cuando perdemos las últimas colonias de ultramar. Aquí nos encontramos nada más y nada menos que con Navalny. Navalny es verdaderamente un ruso, Alexei Navalny, que va a ser víctima, a lo mejor indirectamente, diríamos, y dirán ustedes por qué, víctima muy reciente del comunismo, del bolchevismo, de la criminalidad. Porque yo conocí a Vladimir Putin precisamente en época del presidente Aznar, en una visita, digamos, extraoficial que realizó a España. Me acuerdo que me invitaron a un desayuno en el Hotel Ritz de Madrid, que es un hotel
muy importante, muy elegante, como puede ser aquí el Alvear, el Hotel Alvear, ¿no? Y entonces en aquel momento Putin era un hombre que se presentaba como dialogante con el mundo occidental y desarrolló una disertación en favor de la seguridad jurídica de las inversiones en Rusia, en la Rusia posterior a la perestroika. Después, todos saben ustedes de qué procedencia es Putin y en lo que se ha convertido. Procedente del Partido Comunista Ruso, procedente de la misma KGB y un hombre verdaderamente criminal en su actitud expansiva y dominadora sobre Ucrania. Para mí, fundamentalmente, es un soviético camuflado, un hombre que está demostrando una añoranza especial a Stalin y a la época soviética. Y un hombre que verídicamente, de una forma o de otra, anula con formas de hacer de la KGB, de la misma KGB, a todos sus contrincantes. Esta es la muestra de Alexei Navalny, que es un ruso demócrata que quiere para su tierra una democracia, una estabilidad y no la guerra, en ningún sentido. Esto demuestra que el comunismo no ha sido vencido ni con la caída del muro de Berlín, ni en ningún sentido. Esto también demuestra la actitud de los grupos izquierdistas, aquí mismo en Buenos Aires, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de la crueldad, de la guerra, de la forma cruenta de actuar, de no resolver los problemas de forma diplomática, etcétera, etcétera. Pero en ningún sentido me vinculo con los grupos de izquierda actuales, el mismo Partido Comunista aquí en Buenos Aires o los grupos de izquierda en España y en otros lugares. Y les voy a poner un ejemplo de lo hipócritas que son. Van totalmente en defensa, y con esto no hago una apreciación ni en favor de Israel ni en Palestina, ni de Palestina, que no corresponde. Totalmente se oponen con manifestaciones, con banderas, a la guerra árabe-israelí, a la guerra palestino-israelí, al enfrentamiento palestino-israelí, parece que inicialmente culminado hace prácticamente ayer, ¿no? Se oponen totalmente. Bien, me parece bien. Pero por otra parte no se oponen a la guerra de Ucrania. No dicen nada de la guerra de Putin, que es tan genocida, si me permite la reiteración del término que se utiliza tanto como el fascismo hoy en día, es tan genocida como se puede pretender que sea Netanyahu. ¿Y por qué les importan tanto los palestinos? Si los palestinos no son socialistas, si los palestinos no profesan una religión y ellos en su mayoría son ateos y contrarios a la religión. Pues por un motivo muy importante. Los palestinos les importan muy poco. Lo que les importa es que Estados Unidos está con Israel y que Israel está identificado con lógicamente, muy directamente con el judaísmo, y que el judaísmo tiene una importancia muy importante, por lo menos en el respaldo económico, con Estados Unidos. Este es el principal motivo del movimiento, de estos movimientos de izquierdas, a los que muy poco les importa la muerte del zar y toda su familia injustificada, y a más de 100 millones, mucho más de 100 millones de muertos que tiene el comunismo en su haber. Y no solamente en cuanto a un pasado de una realidad bolchevique, sino actualmente las masacres que cometen, los asesinatos en regímenes filocomunistas o comunistas, como son China, la matanza de Tiananmen, como es Venezuela, como es Nicaragua y tantas naciones como Cuba, que persisten en esa ideología que entiendo y argumento nefasta. Por otra parte, decir que la principal vinculación de Franco respecto a la lucha contra el comunismo, y esa famosa frase que pronunció en un momento dado, que dice, donde yo esté no habrá comunismo, es una realidad de lo que él vivió durante la Segunda República, es una causa directa de la Guerra Civil Española y del golpe de Estado de 1936, y esto no lo dice Franco, lo dice Julián Besteiro, que era un famoso socialista, que hoy en día sería un socialdemócrata, y que vino a enunciar, cuando termine la guerra, no habrá en España una república democrática, habrá un comunismo o, según él, un fascismo, que en su momento analizaremos, como hemos comentado a priori, si el régimen de Franco fue un fascismo, un filofascismo, una regencia, un conservadurismo monárquico o qué fue. Que dirán ustedes, ¿dónde nos encontramos? Seguimos en Buenos Aires, muy cerca de la Iglesia Ortodoxa rusa, y me parece muy bien este graffiti, digamos, fotográfico de homenaje a Navalny.
y de alguna forma de deterioro de la personalidad de este ser humano que se llama Vladimir Putin, por decir humano. Yo recientemente hablaba con un argentino y lo comentaba que uno de los grandes problemas de Europa, aparte de la inmigración no controlada de África, es que tenemos a Rusia muy cerca. Él me comentó, dice, y nosotros tenemos a Estados Unidos, pero de alguna forma es una realidad geopolítica con la que tenemos, si me permite la expresión, que bregar, porque cuando se habla de una tercera línea, un tercer sistema del que hablaba Perón, está por ver que ese tercer sistema funcione. Y ahí entraremos también en una situación geopolítica mundial que ocurre en época del régimen de Franco, que se llama la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, y cómo Franco de alguna forma utiliza a Estados Unidos en favor de España en un momento determinado del desarrollo de su régimen, que es los años 50, más o menos final desde los años 50 del siglo XX pasado. El águila bicéfala de los Románov, que significa la representación pictórica, la representación artística del régimen Románov, que de alguna forma el hipócrita de Putin también va a utilizar en lo que se llama la perestroika actual, que él mismo ha destruido. Y ahí están los símbolos del poder, el cetro que tenemos aquí delante y la corona. Y después San Andrés matando al demonio, que es una identificación, como hemos dicho, totalmente religiosa y totalmente ortodoxa, que significaba la unión del trono y del altar en la época del zarismo, con una creencia trascendente superior. Y volvemos a decir, algo que rompe, y perdonen que sea reiterativo, la historia de la humanidad, la necesidad de los pueblos de tener algo que supera el determinismo y la situación que en cuanto a que el hombre no es mortal, no es inmortal, es el comunismo totalmente ateo y totalmente persecutorio, criminalmente, ideológicamente y en todos los sentidos de cualquier manifestación religiosa. Esto está demostrado históricamente. Fíjense que estamos en Sudamérica, estamos en América, estamos en Argentina. Y ustedes saben que hace unos días ha tenido lugar el descubrimiento de América de 1492, que fundamenta la cristianización con sus más y sus menos de este continente no descubierto, no conocido antes de 1492. Pero antes de Colón existían comunidades aquí que se han manifestado curiosamente hace 2 días contra la colonización y contra Colón, que tenían religiones superiores, pero religiones que de alguna forma eran totalmente inmorales y totalmente cruentas. Les recomiendo que vean una película Apocalipto de Mel Gibson, y nos va a demostrar en cuanto a que los pueblos originarios de América, cuando llega a Colón, se están matando entre ellos. Ofrecían sacrificios humanos a los dioses, pero tenían una elevación, entiendo, equivocada. El comunismo no la tiene en ningún sentido. El comunismo cree en algo que no se puede realizar, que es un materialismo dialéctico y la realización de lo que llaman el paraíso en la tierra. El paraíso en la tierra no existe desde el punto de vista que no somos inmortales, desde el punto de vista en cuanto a que cada ser humano nace en un ámbito social, en un ámbito económico, en un ámbito político, en un ámbito familiar diferente, con diferentes características. Sí que está llamado al amor, a la caridad y a todos estos valores superiores, pero el ser humano en ningún sentido es perfecto y no puede realizar un intento de paraíso material porque no existe desde el punto de vista ya básico de que no somos inmortales y que no podemos acabar con esa realidad, aunque momifiquemos a Lenin o a otras personalidades del ámbito marxista mencionado. Muchas gracias, continuamos.